Bueno. Lo que tengo acá es una parte, es 1 bio 453.2 y después voy a leer esa y después hasta 54.3. Esto es parte del acta de formación de la Iglesia Adventista, o sea, cuando se estableció la organización de la Iglesia Adventista, esto es lo que se estableció, son los principios bajo los que se establecieron y lo que se acordó en ese tiempo. O sea, apartarse de esto, como decía Elena, es apartarse de qué? Del fundamento que se estableció. Entonces, este es el fundamento, como diríamos la Constitución, la ley fundamental de cómo tendría que manejarse nuestra organización. Entonces, y ellos sabían que lo que había pasado con las iglesias protestantes y la católica, cuál es el camino de la apostasía. Entonces, en 1 bio 453.2, en este párrafo copiado de esa acta, leemos lo siguiente: el primer paso a la apostasía es levantar un credo, diciéndonos lo que debemos creer. Entonces, ese es el primer paso a la apostasía. ¿Quién tiene autoridad de decirle a sus hermanos lo que debe creer? Nadie. Entonces, cuando alguien pretende tener autoridad para decirle a sus hermanos lo que debe creer, se sienta en el templo de Dios como Dios, lo que hizo el Papa. ¿Ves? El segundo es hacer del credo una prueba de fe. Entonces, para probar la fe de los hermanos. El tercero es juzgar a los miembros por el credo. ¿Ves? El cuarto es denunciar como herejes a los que no creen en el credo. Y el quinto, comenzar una persecución contra ellos. ¿Por qué? Porque el que establece una ley, después tiene que defenderla, porque supone que tiene autoridad para hacerlo. Entonces, si no lo defiende, su autoridad no existe. Entonces, este es el camino de la apostasía. Lo primero que Satanás haría es llevarnos a hacer esto. Y los primeros adventistas lo sabían. Entonces, cuando alguien se apartara de esto, y se estaba apartando justamente del fundamento que había sido establecido, o sea, la Biblia sola y nunca un credo. Entonces, fíjense el último párrafo. Esto es lo que declararon, escribieron y firmaron los que establecieron la Iglesia Adventista. Un credo y los dones del Espíritu estarían en directa oposición. O sea, ¿cuál es nuestra posición como pueblo? Esto no es la opinión de un hombre, sino del pueblo adventista. La Biblia es nuestro credo. Rechazamos todo lo que tenga la forma de un credo humano. Tomamos la Biblia y los dones del Espíritu abrazando la fe, que de ese modo el Señor nos enseñará de tiempo en tiempo. ¿Por qué? Pues sabían que tenían que completar reforma, tenían que avanzar. Y en esto nosotros tomamos una posición contraria a la formación de un credo. No estamos tomando ningún paso en lo que estamos haciendo para convertirnos en Babilonia. Ahora, si alguien nos hiciera dar ese primer paso, nos empezaría a hacer recorrer el camino que nos llevaría a convertirnos también en una iglesia caída, Babilonia, por ese camino de apostasía. Este es el concepto. Entonces, por eso, no tendría nunca que establecerse un credo. Entonces, ¿qué pasó en medio de la Iglesia Adventista? Ahora, violando estos principios, casi 10 años después, Jaime White y Urias Smith publicaron, primero en forma anónima, después lo metieron y lo introdujeron y quedó ahí en los libros de la Iglesia, un conjunto de creencias. Lo que ellos creían, publicaron lo que ellos creían. No es lo que creían todos los hermanos, sino lo que ellos creían. Alguien publicó eso. A ver, nadie le preguntó a los hermanos si todos creían eso. Recién eso se hizo en 1980, cuando se hizo que los hermanos votaran un credo. En 1872, dos personas, dos adventistas, Jaime White y Urias Smith, publicaron lo que ellos creían. Pero no era un credo de la iglesia, simplemente lo que ellos creían. Y después, digamos, se empezó a buscar hacer que el pueblo adventista siguiera el camino de apostasía, pero el primer paso realmente lo dio en 1980, cuando se hizo que el pueblo adventista votara un credo. Recién ahí se dio el primer paso a la apostasía. Pero esto, digamos, es lo que estableció el fundamento para que se hiciera lo otro. Y por supuesto, las creencias de Jaime White y Urias Smith están llenas de errores. Entonces eso nos muestra, y podemos encontrar ahí, como Dios le dijo, estaban llenos de los errores los paganos y los papistas. Entonces vamos a ver esto, que está puesto como, digamos, por es un ministerio que se llama la Antorcha Profética, y habla de los hitos y los pilares de nuestra fe. Ahora, ellos mismos son los que publicaron esto que trajo el otro día, digamos, Gerardo,
es que creían los pioneros, y vimos que creían en los mismos conceptos que el credo de Nicea. Exactamente están los conceptos, los conceptos que creían los paganos, que crearon el credo de Nicea. Entonces, pero vamos a lo que publicó Jaime White. Y vamos a analizarlo. Fíjense qué hay acá. ¿Qué es esto? ¿Lo ven? Un vitró. Un vitró. ¿Con qué? Una trinidad, tres pelotitas. Ya es el símbolo de la Trinidad. ¿Por qué? Porque eso estaba metido en todas las iglesias hace tiempo. Vale, pero vamos un poco para abajo. Vale. Voy a ampliar esto. A ver si lo ampliamos. ¿Se ve bien ahí o no? ¿O más grande? Sí, ahí se ve. Se ve bien, sí. Ahí está mejor. Bueno. Entonces, esa es la introducción. Entonces, y ponen una cita de Elena de White. Esta cita está el conflicto de los siglos. Entonces, ella dice, voy a partir de acá, pero hoy día la mayoría no tienen más deseo de la verdad que los papistas enemigos de Lutero. Existe hoy la misma disposición que antaño para aceptar las teorías y tradiciones de los hombres antes que las palabras de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que entender nosotros, que lo único que tenemos que quedarnos es con las palabras de Dios y probar las teorías y tradiciones. Probar las teorías y tradiciones de Jaime White y Urias Smith. Ahora, pero los que escriben este folleto no las prueban. Toma eso, digamos, como si fuera la verdad. Pero y eso no es una actitud racional. Y los que esparcen hoy este conocimiento de la verdad no deben esperar encontrar más aceptación que la que tuvieron los primeros reformadores. El gran conflicto entre la verdad y la mentira. Porque el pueblo de Dios tenía que predicar la verdad, pero por eso tenía que encontrarla. Esa es la misión que Dios le dio. Y es claro justamente lo que ellos sabían, la mayoría del pueblo sabía, que ellos no conocían la verdad. Entonces, el conflicto entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Satanás, irá aumentando en intensidad a medida que se acerque el fin de la historia de este mundo. ¿Por qué? Porque mientras más luz tenga el pueblo de Dios, más oposición va a tener. Pero el pueblo adventista se dormiría. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es la profecía también. Entonces, esto es lo que escriben nuestros hermanos de la Antorcha Profética, histos históricos adventistas. Hablan Jaime White. Al presentar al público esta sinopsis de nuestra fe, porque ellos dicen qué cosa, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Antorcha Profética. Entonces, los de la Antorcha Profética dicen que lo que publicó Jaime White es su norma de fe, su credo. Esta es nuestra fe, dicen. Deseamos hacer muy claro que no tenemos artículos de fe, credo o disciplina fuera de la Biblia. Ahora, pero si esta es la fe de ellos, esto es un credo. No presentamos esto como si tuviese autoridad sobre nuestro pueblo, ni está diseñado para asegurar entre ellos una uniformidad como sistema de fe, sino que es una breve declaración de lo que ellos sostienen, que ha sostenido con gran unanimidad. Ahora, pero si ellos lo llaman nuestra fe, lo están transformando en una norma de fe. Ese es el problema. Yo puedo hablar de lo que creía otro, pero si lo llamo nuestra fe, hay un problema ahí, porque lo está declarando norma de fe. Entonces, a menudo encontramos necesario responder preguntas sobre este tema y algunas veces para corregir falsas declaraciones circuladas contra nosotros y para remover impresiones erróneas que han obtenido de quienes no han tenido una oportunidad de familiarizarse con nuestra fe y práctica. Nuestro único objetivo es satisfacer esta necesidad, o sea, demostrar cuál es su fe y práctica. Entonces, lo está declarando como norma de fe, ese es el problema. Y no lo probaron con la Biblia, porque no se muestran los errores que hay en esto. Con estos comentarios solicitamos la atención del lector a las siguientes proposiciones que buscan ser una declaración concisa de las características más prominentes de nuestra fe. De vuelta, están declarando esta es nuestra fe, esta es nuestra norma de fe. ¿Sabes? Esta es la fe de la Antorcha Profética. Yo cuando leo digo, cuidado, estás declarando que esa es su fe.
Entonces, que su fe es lo que escribió Jaime White y Urias Smith. Cuando el pueblo antista nunca tuvo una enorme fe. Y hay que tener cuidado porque el que cree que esta era la fe verdadera y no estudia la Biblia, se va a equivocar. Entonces, primero, ¿qué leemos? Esto es lo que escribió Jaime White. O sea, él creía que hay un solo Dios, personal, ser espiritual, el creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia inmutable y presente en todas partes por su representante. ¿Cómo es esto? ¿Ah? Ahora, acá hay un problema. Entonces ya encontramos el primer problema. Ahora, ¿cuáles son los errores? Primero, nombra un Dios genérico, sin nombre. No le pone nombre. ¿Por qué? Porque tiene que decir que Jehová es el único Dios verdadero. Ahora, pero si Dios tiene un representante, ahora este representante, que es el Espíritu Santo, ¿y qué es el Espíritu Santo? Si es representante. Y Jehová no tiene representante, ese es el tema. Entonces está hablando de un Dios falso, porque Jehová no tiene representante. Esto es uno de los errores heredados de los paganos y los papistas, porque esto es erróneo. Jehová no tiene representante. Salmo 139, 7, David le dice, allí estás tú. O sea, donde fuere, allí estás tú. Allí está tu presencia. Entonces no es que está tu representante, estás tú. Entonces este es un error. Ahora este es un error grave. Ahora sigamos con la segunda declaración. Que hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, por quien todas las cosas fueron creadas y por quien todas subsisten. De vuelta, ¿esto qué es? Hay un agente creador, que es creador, es omnipotente y crea. A ver, Gerardo, ¿quién lo escribió? Porque acá arriba dice la antorcha profética. No, ese sí lo escribió la antorcha profética, sí, correcto. El que no escribió la antorcha profética es el que estudiamos el sábado pasado. Ah, bueno, bárbaro. Es otro. Es otra, no sé quién lo escribió eso, pero está bastante bueno. Bueno, está bien. No quiero decir que ellos tenían la verdad, quiere decir que refleja bien, creo yo, ¿no? Lo que cada uno de esos pioneros pensaba, ¿no? No, seguro, pero a ver, el problema es que, a ver, estos hermanos, fíjate, volvamos un poco a lo que escriben ellos. Porque dicen ellos, al presentar al público esta sinopsis de nuestra fe, ¿esto lo escribió Jaime White o lo escribió? No, la verdad que no lo sé, no lo sé. Aparentemente sí, pero no sé. ¿Y cómo sabes si fue Jaime White? No sé, habría que ver el original en inglés, ¿no? Está bien. Bueno, el que escribió esto lo presenta como su fe, como norma de fe. Ahora, si fue Jaime White, es un grave error, porque él había firmado justamente el acta de constitución de la Iglesia donde se establecía que nunca tenía que definir una norma de fe. Bueno, por eso te mandé los 25 principios de 1872 en inglés, que eso sí, es la declaración original que aparece en el site adventista, en inglés, ¿no? Y no sé si lo viste. No lo pude bajar, porque estaba leyendo esto, leí esto, pero no tuve tiempo de ver el otro. Pero, bueno, pero no importa, entonces supongamos que lo escribió Jaime White. Entonces Sí. Jaime White escribió que esta es justamente la declaración de nuestra fe, o sea que esta es una declaración concisa de las características más prominentes de nuestra fe, esta es nuestra fe, nuestra fe práctica, o sea, si define esta es nuestra fe, al presentar al público esta sinopsis de nuestra fe, está declarándolo como una norma de fe. ¿Por qué esta es nuestra fe? Mira, lo que yo sé es que si lees los 25 principios fundamentales, no aparece la introducción esa de Jaime White que aparece aquí. Aparece en inglés directamente lo que ellos creían. Ahora no sé si al pie, no he leído en el pie de la declaración si aparece algo de quién lo escribió, de Jaime White, todo eso, no sé. Entonces lo que dice acá es... Yo me limité para ver los puntos, 1, 2, 3, los 25 puntos. Está bien. ¿No? Bueno, está entonces, relativamente bien traducido.
esta introducción lo estableció como una norma de fe. Porque Sí. esto es lo que define, dice, nuestra fe. ¿Ves? Esta es nuestra fe. Al presentar al público esta sinopsis de nuestra fe, entonces, que si lo escribe Jaime White, presentó su fe. Entonces, bueno, vamos a ver. Pero después lo verificamos. No importa quién lo escriba. Ahora, lo que viene acá es lo que escribió Jaime White. Nosotros, lo importante es qué escribió. Entonces, primero, que hay un solo Dios. Como ha estado... Eso son mis comentarios, lo que yo entendí. A ver, que hay errores acá. Primero, nombre un Dios genérico, sin nombre. Porque si Dios es Jehová, tiene que identificar a quién es el Espíritu Santo, el representante. Pero Jehová no tiene representante. Sí, en inglés, ahora en inglés dice así también, ¿eh? La declaración de... Bueno, pues eso es lo que escribió Jaime Juárez. Nosotros estamos analizando esto y vamos a ver que está lleno de errores. Como Dios le dijo, están llenos de errores de los paganos y los papistas. ¿Ves? Entonces Jehová no tiene representante. Por eso este es uno de los errores heredados de los paganos y los papistas, que Dios dijo que tenía el pueblo en Texas. El Espíritu Santo es un atributo de Jehová, digamos, el que está en todos lados. Como dice Salmo 139, es la presencia de Jehová. Es la presencia de Jehová. Fuera, allí estás tú. Allí estás tú. ¿Quién? No está tu representante, está Jehová. Entonces, primero, hay que establecer quién es nuestro Dios, porque Elías decía, Jehová es mi Dios. Ahora, y si Jaime White hubiera dicho, Jehová es mi Dios, entonces, ¿quién es su representante? ¿De dónde sacó esto? Esto es un concepto pagano. Creo en Nicea. Esto viene en Creo en Nicea. Por eso eran arrianos, porque creían en Creo en Nicea. A ver, segunda, lo que él define como su segunda creencia de su fe, que hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, por quien todas las cosas fueron creadas y por quien todas subsisten. Ahora, ¿qué es esto? De vuelta el Creo en Nicea, por esto está copiado el Creo en Nicea, que después se copió en Hebreos 1 o 2, ¿ves? Entonces, este es el agente definido del Creo en Nicea y reflejado en los cambios que los sabios de Roma hicieron a la Biblia católica. Son errores de los paganos y los papistas. O sea, esto es erróneo. Porque lo único que tiene mejor que lo que es actual es que ahí dice bien claro, hay un solo Dios. Ahora dicen que hay tres dioses. El Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios y el Padre es Dios. Entonces, está un poco mejor mismo que ahora. ¿Por qué? Porque fíjate, si hay un agente que es todopoderoso y es creador, es el creador de los cielos y las tierras. Ahora, la Biblia dice que Jehová creó. Entonces, ¿qué pensaba Jaime White? Que Jesús es Jehová. Ahora, ¿y el Padre quién es? Es el Padre Jehová. Pues tenía error en su cabeza. Sí. Por si Jesús es el creador, entonces Jehová hizo los cielos y la tierra. Y Jehová es el Señor del sábado, por eso él pensaba que Jesús es el Señor del sábado, porque es Jehová. Ahora, ¿pero quién es el Padre Jehová? Entonces, su mente estaba corrompida por estos errores, porque él era discípulo de John Milton y tenía en la cabeza un montón de errores. Oh, me gustó ese texto que tú te acordaste el sábado pasado, que cuando Jesús le pregunta a los fariseos, para probarlo. ¿Quién, a ver, ustedes qué saben, ¿qué dijo David, no? Sobre la simiente de David, la semente de David, ¿por qué lo llaman de Jehová? Algo así, ¿no? No, porque Jesús le preguntó a los escribas y fariseos, o sea, ¿quién es el Mesías? Y le dicen el hijo de David. Sí. Ahora, y si es hijo de David, ¿por qué David lo llama Jehová? Lo llama Señor. Sí. ¿Por qué dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ahora, si el Mesías es Señor de David, si es hijo de David, ¿por qué le dice Señor? Entonces, porque Él es Jehová, porque dice yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. O sea, estos son conceptos de los paganos. O sea, Jehová no tiene un representante. Él mismo, con la promesa, dice que Él vendría a morar a nosotros como la lluvia. Porque como dijo Jesús, Dios es espíritu, Jehová es espíritu. No tiene un representante, Él viene. Porque es su presencia. O sea, los 7 espíritus de Dios es un símbolo de la omnipresencia y la omnisapiencia de Dios. Pero no es... Cristian, una pregunta, pero Dios, Jehová también tiene cuerpo igual que Jesús. ¿Eso
se lo dijo a Elena White, por lo menos Jesús le dijo eso en los primeros escritos. Y sí, porque Jehová ahora que se hizo hombre, porque ¿quién es Jesús? Es Jehová. ¿Tiene cuerpo? Sí. Ahora, pero Sí. a Dios no lo pudo ver, nadie lo vio jamás, no es que tenga un cuerpo, fíjate. Entonces el Espíritu Santo no tiene un cuerpo, Jehová tiene un cuerpo. El cuerpo es un concepto creado con el hombre. Entonces, porque nosotros hablamos cuerpo es algo que ocupa un lugar en el espacio. Ahora, antes que existiera el espacio y nuestra creación, eso no existía. Porque si no existe espacio, no existe cuerpo. Entonces, cuando la profecía dice, me creaste cuerpo, ahí está hablando el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías tendría un cuerpo, sería un hombre. Pero no podemos decir que Dios tiene un cuerpo como nosotros, porque si no ocupó un lugar en el espacio. Entonces ahí viene el concepto de los primeros pioneros, que empezaba, bueno, pues Dios tiene cuerpo, entonces tiene que estar en un lugar. No puede estar en todos lugares. Y está en el lugar, está en el templo, sentado en el trono, y ya está, ahí está sentado en el trono. ¿Ves? Y el espíritu no tiene cuerpo, entonces es omnipresente. ¿Y qué se hacía? Una imagen de hombre, como los católicos. Ahora, pero dice, como Dios le dice a su pueblo, a ver, ¿qué imagen se van a hacer de mí? El cielo es mi trono, todo el cielo es mi trono, la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué imagen se van a hacer de mí? ¿Una imagen de hombre? Eran conceptos heredados de los paganos y los papistas, los que tenían los pioneros. Ahora, Jehová es el Dios omnipresente que lo llena todo. Entonces, cuando Jesús fue glorificado de vuelta, lo llena todo. ¿Por qué? Porque es omnipresente, porque donde está el Padre está Él. Es algo que no entendemos, pero cuando Jesús fue glorificado, es para que donde estuviera el Padre, Él estuviera. Por eso puede estar en nosotros, porque el que me recibe a mí, recibe el que me envió. Cuando Jesús viene a morar a nosotros, su Padre viene con nosotros. Pero no es otra persona, ni es su representante. Eso es un concepto pagano. Entonces, en esta primer creencia que hay acá es totalmente corrupta, por hay conceptos paganos. Ahora, en la segunda, ¿por quién todas las cosas fueron hechas? Dios no tenía un hijo agente, ese es el concepto pagano. Es el concepto de agente creado por Platón. Pero no tiene que esto es paganismo. Pero no tiene que ver con Jehová, porque Jehová lo hizo él. ¿Y quién es Jehová? Entonces ahora vamos a ver después lo que dice la Biblia de esto. Entonces, no hay un Señor Jesucristo que fue el agente creador. Este es el concepto del creo Nicea, el concepto arriano de Nicea. No, eso es correcto, sí, sí, no hay. No existe. Entonces, cuando uno ve eso, bueno, ¿qué va a hacer? Esto es lo que Dios le dijo, están llenos de errores de los paganos y los papistas, tenían que deshacerse de eso. Que tomó para decir Cristian, un comentario, Cristian. Sí. Yo estuve, hola Gerardo, ¿cómo estás? Estuve viendo el video que me pasaste para ver. Y el problema que vi, es que escuché, es que, digamos, desde el mismo año 1872, que creo que es el primer año donde se edita el primer yearbook, no sé si está bien la fecha, pero desde el del primer libro, este concepto, si bien no habla, no menciona la palabra Trinidad, no menciona la palabra Dios Hijo, en las definiciones sigue siendo lo mismo porque esta definición se arrastra desde la misma primera edición, decir que Jesús fue un agente creador preexistente. No sé si vos lo viste, Cristian. Sí, si decís que el agente creador quiere decir que es todopoderoso. Él dice y fue hecho, claro, y él hizo. Es un Dios, porque si no, no puede ser eso. No, es Jehová, porque claro, es Jehová el que creó. Entonces, pero Jehová es hijo de otro Dios. Claro. Entonces, ¿por qué Jaime no le puso nombre? Porque si le pone nombre, se le cae todo el edificio. Correcto. Porque Jehová no tiene padre. Cristian, discúlpame. Tengo a un miembro que yo lo agregué, pero sí, no recibió la llamada y me está cobrando, me está preguntando. Mándame el link, me dice. Se llama Chris Aragón. Sí, yo lo llamé y lo conecté. Pero él me dice, mándame el link. Lo que ocurre es que él no tiene notebook, no tiene computador. Y entonces está en un Skype vía celular. Ajá, pero yo lo conecté y estaba conectado, Mirá que puso comentarios acá en el lo llamo vuelta. Sí.
Está bien, llámalo. Ok, gracias. Acá está Cris Aragón. Sí, ya lo estoy llamando de vuelta. Está en el chat, ¿eh? Ah, entonces está bien. Fíjate que él puso comentarios en el chat. Ahí Sí, está, pero ahí no se sé por unió. qué. Acá Ok. está. No sé por qué me dice. Oh, Cris, Bienvenido, ¿estás ahí? Sí, acá está, Cris. Sí, Cris, ¿estás ahí? Sí, está, sí, Gerardo, aquí ya está. estoy. Ok. Bienvenido. Él es Cris Aragón y vive en Nicaragua. Ah, bienvenido, Sí. Cris. Gusto. Gracias, hermano, igual. Bueno, entonces seguimos con estas Sigamos. creencias de Jaime. Entonces, Pero, que hay un Señor Jesucristo, por quien todas las cosas fueron creadas y por quien todas subsisten, el concepto que surgió en el credo de Nicea. Dice que tomó para sí la naturaleza de la semilla de Abraham para la redención de nuestra raza caída. Vivió entre los hombres, lleno de gracia y verdad, vio nuestro ejemplo, murió nuestro sacrificio, fue levantado para nuestra justificación, ascendió a las alturas para ser nuestro único mediador en santuario celestial, donde a través de los méritos de su sangre derramada asegura el perdón de los pecados de todos los que continuamente vienen a él. Y como parte final de su obra, como sacerdote, antes de tomar tu trono como rey, consumará la gran expiación de los pecados de todos ellos, y sus pecados serán entonces borrados, etcétera, etcétera. Ahora, punto 3, que las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento fueron dadas por inspiración de Dios, contienen una completa revelación de su voluntad al hombre y son la única regla infalible de fe y práctica. Alguien tiene el micrófono abierto por ahí, no sé quién es. A ver. Disculpe, soy nuevo en esto, no sé cómo se pone en silencio y no miro nada, solo tengo audio nada más, pero no miro nada, Fíjate acá abajo está que dice silenciar. Y no se puede ver nada, no puedo ver nada así es. A ver, espera que... Tienes que cambiar de la cámara tenés que cerrar la cámara primero y cerrar el micrófono y te va a aparecer la pantalla. Ok. Probá de cerrarla. Ahí está, ahora tiene que aparecer. Ok, perfecto. Entonces, después dice que el bautismo es una ordenanza de la iglesia cristiana, no es de la iglesia cristiana. Eso es una ordenanza de Dios. Juan empezó a bautizar porque Dios le ordenó bautizar. A ver, que el nuevo nacimiento comprende todo cambio necesario para capacitarnos para el reino de Dios. De vuelta, no entendía lo que era el reino de Dios. Porque el que nace nuevo es porque ya entró el reino de Dios, fue hecho parte del reino de Dios. Entonces, no conocían el evangelio del reino de Dios, el evangelio primitivo, y no lo estaban predicando. Entonces, no podían predicar el mensaje del primer ángel porque no tenían el evangelio eterno, no conocían la verdad. Entonces, como Elena lo escribió, tenían que recuperar el conocimiento del evangelio primitivo para poder empezar a predicarlo. Ese es el tema. Ellos no siguen la verdad, no podían predicar la verdad. Estaban llenos de errores y no habían recuperado el conocimiento del evangelio del reino de Dios. Tenían que encontrar la puerta estrecha del verdadero Jesús, entender cuál es el verdadero evangelio para poder entrar al reino de Dios, para que la semilla del reino fuera sembrada en sus corazones. Y como escribió Elena, el conflicto de los siglos después, eso es lo que ocurriría con la última generación del pueblo antista. Justo antes que comience el tiempo de angustia, se produciría en medio del pueblo antista el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva. Entonces, sexto, que escribieron. Hablaron de la profecía, que en general está bien, que es la lámpara que tiene la luz que Dios dejó para que nos ilumine. 7, que la historia del mundo desde fechas específicas en el pasado, el surgimiento y caída de imperios y la sucesión cronológica de eventos hasta el establecimiento del reino eterno de Dios, son delineados en numerosas grandes cadenas de profecía, y que estas profecías ahora están cumplidas todas, excepto las escenas finales.
Y acá hay un error, porque ellos creían que todo se había cumplido, y que todo lo que estaba en el cuadro de 1843 estaba cumplido, pero como decía la profecía de Habacuc, ahora, esa profecía que estaba puesta sobre tabla se iba a apresurar hacia el fin, que quiere decir que no estaba cumplida. Ellos creían que estaba cumplida, pero no habían entendido las profecías. Y cuando entrara el nombre de Escobilla, como Dios le mostró a Elena, y pusiera esas profecías en un cuadro mucho más grande y más amplio, ahí entenderíamos el verdadero cumplimiento de la profecía, y ahí esas profecías brillarían 10 veces más. Entonces, estos eran errores que ellos tenían. O sea, entonces, no entendían completamente ni la profecía ni el cumplimiento de la profecía, y deberían hacerlo para poder deshacerse de los errores y poder profetizar de nuevo. Eso es lo que tenían que hacer. Después dice que la doctrina de la conversión del mundo y un milenio temporal es una fábula de estos últimos días. Es la fábula de la Kunza. Y ahora en la iglesia la están predicando como verdadera. Calculada para adormecer a los hombres a un estado de seguridad carnal y causar que sean sorprendidos por el gran día del Señor como ladrón en la noche. Ahora, el que se va a sorprender es el pueblo adventista. Etcétera, etcétera. Vamos al punto 9. Que el error de las adventistas en 1844 fue en relación a la naturaleza del evento que debió ocurrir, no al tiempo. Que ningún periodo profético es dado que alcance la segunda venida. Y acá hay un error, pero el más largo, los 2300 días, Daniel 8:14, terminaron en 1844 y nos llevaron a un evento llamado la purificación del santuario. Entonces acá hay varios errores. Primero, en el cuadro de 1843 está el periodo más largo, que son los 2520 años, no los 2300. Y ese periodo tendríamos que volver a ordenarlo. Él no entendía qué había pasado y lo borró, pero había que volver a ordenarlo. Y por supuesto que no hay ningún periodo, dice, que es dado que alcanza la segunda venida. No, es otro error, porque hay un montón de periodos que no se cumplieron, como están puestos en el cuadro 1844, que se tiene que cumplir el tiempo al fin, y el tiempo de la segunda venida está anunciado en la profecía. Es una de las primeras cosas que Dios anunció. Ahora, ¿qué pasó? A ver, fíjense. El día de la segunda venida está anunciado. Justamente es el antitipo del día 15 del mes 7 del calendario levítico, cuando comienza la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de bodas del Cordero. Pero no podremos saber la fecha de su antitipo, justamente. ¿Qué pasaba? A ellos les faltaba entender las fiestas solemnes de Jehová, porque si lo hubieran entendido, no hubieran pensado que en el día de la expiación venía Jesús. Entonces, tenían errores, tenían que entender. Como se le dijo a Elena en la segunda visión del santuario, los que entenderían serían los que estuvieran esperando pacientemente. Y la otra cosa que dice Apocalipsis 10, que el tiempo no sería más desde 1844 hasta que hayan sido reedificados los lugares asolados. Pero después llegarían los días de la voz del séptimo ángel, como dice claramente la profecía, que fueron anunciados por medio de los profetas. Están anunciados los días del fuerte pregón, los días del tiempo de las plagas y hasta la segunda venida, solo que van a ser acortados. Entonces nunca más vamos a tener una fecha definida para predicar. Pero sí hay claramente un anuncio profético, hay un cronograma profético que tenemos que seguir, y están los eventos que identifican cada uno de los pasos que tienen que dar. Y por supuesto Jaime no los conocía, simplemente no había entendido lo que iba a pasar. Ahora, otro error viene acá. Él creía que el tabernáculo del nuevo pacto es el tabernáculo de Dios en el cielo. Entonces, Pablo lo que está diciendo en Hebreos, que la casa de Dios somos nosotros. Entonces él no entendió el Evangelio, no había entendido el Evangelio, porque no había entendido el Evangelio del Reino de Dios. O sea, ellos no entendían el Evangelio del Reino de Dios, no entendían qué significaba el reino de los cielos. Por Jesús predicó el reino de los cielos se ha acercado. Y la profecía decía que Jesús iba a edificar ese tabernáculo, ese templo, ¿no? Porque la piedra de ángulo sería Jesús. Y después, como dice Pedro en 1 Pedro capítulo 2, ahora él estaba edificando el templo nuevo pacto. Y ahí estaba oficiando él. Y ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, cuando recuperáramos el conocimiento del Evangelio verdadero, entenderíamos justamente las profecías
de las fiestas solemnes, entenderíamos el santuario, y podríamos entrar de nuevo al reino de Dios. ¿Vale? Y ellos tenían errores. Entonces, y no lo entenderían hasta la última generación. Por eso cuando uno lee estas creencias de Jaime White, están llenas de errores. Entonces, la expiación, según Jaime, era quitar del santuario los pecados que han sido transferidos a este por medio de la administración del primer departamento. Ahora, como leemos Hebreos 9, antes del 22-23, luego Hebreos 8, lo que pasa en el día de la expiación es que, por supuesto, todos los pecados confesados, conscientes y perdonados fueron transferidos. Pero también en el día de la expiación se transfieren los pecados de ignorancia, para que el pueblo quede sin mancha. Por eso es el Yom Kippur, el día del perdón. Y cuando se expía el pecado del santuario, no es cuando son quitados del pueblo. Por primero tiene que ser quitados del pueblo y puesto en el santuario. Y al final de todo, el último acto que se hace en el santuario es quitar todos los pecados perdonados al pueblo de Dios, los conscientes y los de ignorancia. Porque solo el santuario puede ser expiado al final de todo, es el último acto que se hace. Porque antes viene el día del juicio del pueblo de Dios, de los vencedores, para que queden sin mancha delante del trono de Dios. Y por supuesto, Jaime tenía muchos errores, no solo doctrinales, sino también proféticos. Vamos a la creencia 11. De Jaime White, por supuesto. Que los requerimientos morales de Dios son los mismos sobre todos los hombres bajo todas las dispensaciones. Que estos están contenidos resumidamente en los mandamientos hablados por Jehová en Sinaí. Fíjese, ahora habla de Jehová, pero antes no quería hablar de Jehová. Pero para él, este Jehová era Jesús. Esculpidos en tablas de piedra y depositados en el arca, la cual en consecuencia fue llamada el arca del pacto o testamento. Que esta ley inmutable y perpetua, siendo una transcripción de las tablas depositadas en el arca en el verdadero santuario en las alturas. Ahora, él creía, como lo creía Elena, porque no había entendido el simbolismo de las profecías, que en el santuario celestial hay unas tablas donde dice no cometerás adulterio. Pero, a ver, no robarás, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ahora, pero no entendían el significado de la ley, porque eso que Dios le puso ahí, como Jesús lo explicó claramente, es por consecuencia de la maldad del pueblo judío para mostrarle sus pecados. Pero la ley de Dios nos muestra cómo es que Dios actúa. Y en Dios no hay pecado. Entonces la ley de Dios no hablaba del pecado, porque antes de que Satanás pecara, el padre de maldad, creara la maldad, en el cielo no había pecado. Entonces no podía haber una ley que dijera no harás un acto de maldad si no existía la maldad. Esta ley fue dada a los hombres, como dice Jesús, a causa de sus pecados, su maldad. Pero lo importante es que es lo que está escrito en la ley, en la mente de la ley de Dios. Porque estos 10 mandamientos fueron para mostrarle al hombre, como dice Pablo, sus pecados. Entonces, donde estuvo la ley, sobreabundó el pecado, el conocimiento del pecado. ¿Para qué? Para que pudiera ser limpiado, perdonado ese pueblo, porque Dios le dio la ley moral, junto a la ley de la gracia. La ley moral demostraba los pecados de los pecadores. ¿Para qué? Para que pudieran ir al santuario y ser perdonados, pudieran arrepentirse y ser perdonados por medio de la ley de la gracia, porque estaba el camino justamente de la gracia para que ese pueblo fuera perdonado. Y, digamos, esta ley que fue escrita por Dios en las tablas de la ley, que simbólicamente White vio en el santuario donde neoficiaba Jesús, son un símbolo de algo que tiene que hacer Dios. Pero la verdadera ley es la que está en la mente y el corazón de él. ¿Por qué? Y ellos no entendían el significado. O sea, el arca es un símbolo relacionado con nosotros, con los pecadores. Y la ley es un tipo de la ley que está escrita en la mente y el corazón de Dios. Entonces, ¿qué pasa si alguien ama a su prójimo? Entonces, lo que Dios les mostró es que no va a matar, no va a robar, no va a mentir,
no va a levantar falso testimonio, no va a codiciar la mujer de su prójimo, no va. Entonces, eso justamente es lo que hacía el pueblo de Israel, porque no conocía el amor. Pero cuando Dios escribiera su ley en la mente y el corazón de ellos, cuando se considera dar el corazón del pueblo de Dios, ya eso no existiría más, porque esos deseos son deseos del que tiene, como dice Pablo en Romanos 7, escrita la ley del pecado en su mente. Esos son los deseos que tiene el hombre pecador, pero que no tiene ningún ser creado que no haya pecado. Eso es simplemente mostrarle al hombre lo que está en su corazón, para que pueda ir a Dios a arrepentirse y ser perdonado. En el tiempo del pueblo judío, el que se arrepentía e iba a Dios era limpiado, perdonado sus pecados, pero seguía teniendo escrito lo mismo, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 10, porque volvía a pecar y continuamente iba de vuelta al santuario y la puerta estaba abierta para ser perdonado. Y ese pueblo, el que sinceramente fue ante Dios y fue perdonado, tiene la salvación y tiene la vida eterna. Y era justificado y era perdonado por Dios. Pero lo que Dios quiere escribir en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando Él promete escribir su ley, en nuestro corazón, ¿qué va a estar? El amor de Dios, para que amemos como Dios ama, como dijo Jesús. El nuevo mandamiento que Jesús nos dio, que es el cumplimiento de la promesa de Dios, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, no había entendido el Evangelio, por eso tenía estos conceptos. Ahora vamos al cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento de esta ley requiere que dediquemos el séptimo día cada semana, comúnmente llamado sábado, a abstenernos de nuestro propio trabajo y al cumplimiento de los deberes sagrados y religiosos. Ahora, vamos un poco. ¿Cuándo Dios dio el mandamiento del sábado? En Edén. Por eso en la ley dice, acuérdate del día de reposo, el día sábado, para santificarlo. Porque Jehová santificó el día sábado. Entonces, ¿qué deberes religiosos tenía Adán en el Edén? No tenía deberes religiosos. Era el día de reposo de sus labores para gozarse de la presencia de Dios, porque Dios iba a estar con él, su padre iba a estar con él. Era un día de gozo, de fiesta. Y para disfrutar de la presencia de su padre y andar con su padre, hablar con su padre y estar con él. O sea, eso era el sábado. Entonces, el sábado es un símbolo, además, del Evangelio del Reino de Dios. Entonces, yo le puse a leer esto, a ver qué puse acá. Vamos a ver qué. Porque cuando no muestra los comentarios, ¿qué pasó? Acá está. Ellos no entendían lo que era dedicarlo a Jehová ni su sentido profético, explicado en Hebreos 4. Fíjense porque en Hebreos 4 el autor de Hebreos dice que los cristianos que entraron al reino de Dios entraron en su reposo, en su sábado. ¿Y por qué? Como Pablo dice, porque reposaron de sus obras y empezaron a hacer, como dice en Efesios 2, las obras que Dios había preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo, porque el que entra al reino de Dios por la puerta estrecha empieza a recorrer el camino angosto, siguiendo las pisadas de Jesús, ya no sigue su camino y no hace sus obras, reposa sus obras. Y ahora empieza a hacer las obras que Dios le dio para que haga. Y Dios lo va a guiar por ese camino, porque esa es la promesa del nuevo pacto. Pero como no entendían el Evangelio, no entendían el significado. ¿Qué son los 10 mandamientos? Es lo que Dios le dio al pueblo judío, como dice Pablo en Romanos, que funcionaba como un espejo, para que ellos vieran sus pecados, sean conscientes de sus pecados, puedan ir ante Dios a arrepentirse, y Dios los pudiera perdonar. Y además, para que se dieran cuenta cuándo le habían hecho un daño a un hermano y pudieran reparar el daño. Eso es lo que muestran los 10 mandamientos. Los 4 primeros hablan de la relación con Dios. Y fíjate, el primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ¿cuándo apareció el primer dios ajeno? No apareció en la tierra, en el cielo. Y los ángeles caídos es porque siguieron a Satanás en vez de seguir a quién, a Dios. Los 10 mandamientos, lo que existía antes de la fundación del mundo, no era antes que Dios creara al hombre. Los ángeles no cometían adulterio, porque es algo propio del hombre. Los ángeles no codiciaban la mujer de su prójimo, porque es algo propio del hombre.
Entonces, ¿qué hizo Dios? Creó al hombre, le creó a la mujer y dijo, será una sola carne. Y cuando hubiera muchos hombres y muchas mujeres, entonces, si el hombre no pecaba en su mente, jamás iba a existir justamente lo que existe ahora en nuestras mentes corruptas. Ninguno iba a codiciar la mujer su prójimo, porque eso es consecuencia de conocer la ciencia que Satanás le enseñó a Adán. Entonces, lo que Dios le dio, como dice claramente Jesús y lo dice Pablo, es un espejo. La ley funciona como un espejo para mostrar al hombre lo que tiene el corazón, para que pueda arrepentirse de los pecados. Porque es algo, una regla clara y muy sencilla. A ver, yo mentí y pequé, robé, tengo que devolver lo robado, dice la ley. Y además tengo que agregarle el 20% y tengo que pedir perdón y después tengo que ir al santuario a pedir que Dios me perdone por ese pecado. Mentí, tengo que reparar el daño. Codicié, levanté falso testimonio, maté a alguien. Esas son cosas que los pecadores necesitan ver. Por supuesto, pero la ley de Dios, la perfecta, como dice Pablo, el que ama, justamente, nunca va a violar la ley, porque cumpliendo de la ley es el amor, o sea, la verdadera ley es el amor de Dios. Entonces eso era un símbolo para mostrarle al pueblo de Dios sus pecados. En el cielo, antes del pecado, no existía esa ley. Digamos, en esa forma, lo que existía es la ley de Dios, que es otra cosa. Entonces, esa ley de Dios tiene que estar puesta en nuestro corazón, porque el que ama nunca le va a hacer mal al prójimo. Bueno, por eso Jesús resumiendo. ¿Y por qué es el significado de la ley? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el que tiene escrito eso en la mente y el corazón, jamás va a hacer una de las cosas que dicen los 10 mandamientos. No se va a hacer imágenes, no va a adorar a un Dios ajeno, no va a hacer ninguna de las cosas que dicen los 10 mandamientos, ¿no? Porque los 10 mandamientos muestran el pecado, le muestran el pecado a los pecadores. Entonces, y él creía que este es el único sábado conocido en la Biblia. Estaba equivocado. ¿Por qué? Estaban los sábados ceremoniales. Entonces, cuando en la Biblia Dios habla de guardar sus sábados, no solamente el sábado semanal, porque cuando les dio las ceremonias solemnes, justamente la fiesta solemne de Jehová, estableció muchos sábados, y esos sábados tenían que guardarlos porque fueron establecidos en forma perpetua para su pueblo, empezando por la Pascua. Entonces, cuando uno va y lee en Éxodo 12, la Pascua, cuando Dios estableció que el mes primero, en el día 10 hay que seleccionar el cordero, el día 14 hay que matarlo, el día 15 es un sábado, porque empieza justamente la fiesta solemne de los panes y levaduras, cuando hay que comer al cordero asado con hierbas amargas y panes y levaduras, y después hay que comer panes y levaduras por 7 días, y es un sábado. Entonces, lo mismo que la fiesta solemne de los tabernáculos, la última fiesta, el día de la expiación, es un sábado. Entonces, cuando el sábado... A ver, ¿cuál es tu pregunta? Porque se borró rápido. Vamos al chat. A ver, pero lo que no entiendo es que yo predico de los 10 mandamientos y Satanás dejó en el cielo y eso me señala que existían o no estaban todos. Ahora, y si es así, entonces, ¿cuáles eran según las Escrituras sobre el espíritu de profecía? Ahora, la ley de Dios es el amor. Entonces, Satanás, ¿qué hizo en el cielo? ¿Qué pasó con Satanás en el cielo? Entonces, lo que Dios nos revela está justamente es que él quiso ser un Dios, quiso ocupar el lugar de Dios. Entonces, y pecó. Entonces, es el mismo pecado que tuvo su hijo, el hombre de pecado. Entonces, ¿cuál es el pecado del Papa? Como decía la profecía, como el rey de Tiro es Satanás y el príncipe de Tiro es su hijo. Es un símbolo del papado. Entonces vamos, por ejemplo, vamos a Ezequiel. Ezequiel 28.
Primero le habla a un hombre que es el príncipe de Tiro. Y es el hombre de pecado, pero ahora después le habla a su padre. Entonces en Ezequiel 28:12 dice así Jehová: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección. O sea, eras alguien perfecto. O sea, en tu mente, en tu corazón, eran perfectos. Lo que tenías en la mente y el corazón era perfecto. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. O sea, no en el Edén de Adán y Eva. Está hablando en el Edén del cielo, porque el Edén es un símbolo donde estaba el trono de Dios, el reino de Dios. Y como lo escribe Elena, sería el séptimo cielo. El paraíso, como dice Pablo, porque él fue llevado al tercer cielo y al séptimo cielo, al paraíso, donde digamos, ese paraíso simbólicamente se lo llama aquí el Edén, donde se originó el pecado. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, este es un ser creado que fue perfecto desde que Dios lo creó. Era el sello de la perfección. Tú, querubín grande, protector, y no era un hombre, está hablando de un ángel. Era un querubín protector, uno de los que estaba al lado del trono de Dios. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Y qué le dice Jehová? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado. Eras perfecto, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, ¿qué pasó? Por eso se lo llama el Padre maldad, porque él creó la maldad. Ahora, ¿qué es la maldad? Era algo que no existía, porque él la creó. Ahora, si la maldad hubiera existido antes que la creada, él no sería el Padre de la maldad. Entonces acá vienen todas las doctrinas que enseñó él, que creó él, porque justamente él creó la ciencia del bien y el mal, para decir que la maldad existía antes que él fuera creado. Y que esa maldad estaba en la mente de Dios. Por eso le dijo a Adán y Eva, si llegan a conocer lo que es la maldad, van a ser como Dios. Entonces, si esa maldad estaba en la mente de Dios, ¿qué pasaba? Y él no era el creador, la maldad estaba en la mente de Dios. Y si alguien tiene la mente de Dios, conoce el bien y el mal. Ahora, pero eso no estaba en la mente de Dios, eso estaba en la mente de Satanás. Entonces, cuando él en el cielo quiso ser como Dios, como dice Isaías 14, y dijo, pondré mi trono, me subiré en lo alto, a las alturas del cielo, y pondré mi trono en el monte de Dios, seré semejante al Altísimo, ahí pecó. Ahora, pero antes de pecar, se halló en él la maldad. ¿Y qué pasó? Y por supuesto que no, porque se halló en la maldad no había pecado. Pero ¿qué pasó? Él siguió con ese camino porque Dios habló con él. Pero él siguió. Entonces dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, o sea, esa maldad fue creciendo en su mente. Hasta que se llenó de iniquidad. Dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, y ahí pecó. Entonces hubo un proceso desde que creó la maldad hasta que esa maldad creció en tu mente. En su mente se llenó de iniquidad y pecó. Decidió pecar. Decidió actuar. ¿Y qué decidió? Hacer una revolución del cielo porque quería ser como Dios. Quería ser el Dios de los ángeles. Quería ocupar el lugar de Dios. Y ahí pecó. Ahora, pero la maldad estaba en su mente. No estaba en el resto de la mente de los ángeles. Pero él les dijo, como alguien famoso, síganme. Hizo que los ángeles lo siguieran. Y, por supuesto, para que lo siguieran, creó muchas argumentaciones en contra de Dios. Creó la ciencia del bien y del mal. Y ahí Dios tuvo que sacarlo de él. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y ahí Satanás dejó de ser el querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Por qué? Porque los reyes, acá en la tierra, un político, ¿qué hace?
quiere sentarse en un trono. El presidente, todos los presidentes nuestros, pelean ¿para qué? Para llegar a ese lugar. Y cuando llegan, se creen dioses y no quieren bajarse. Ahora, entonces, Jehová dice, delante de los reyes, en los que quieren lo mismo que vos en la tierra, te pondré para que miren en ti. O sea, ¿a dónde lleva eso? Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, porque era parte del templo de Dios, como lo era Jesús acá en la tierra y lo era la iglesia primitiva. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió. O sea, ¿qué te va a matar? Tus propios pecados. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Por qué? Porque la maldad que él creó, después que haga su obra, va a desaparecer para siempre. Entonces, antes que Satanás justamente creara la maldad, ¿había leyes en el cielo? Sí, por supuesto, Dios es un Dios de orden. Pero no había una ley que dijera, no hagas acciones de maldad, porque si no estaría la maldad. Era todo, no había una maldad de la que los seres creados tuvieran que cuidarse. Eso lo creó Satanás. Entonces, cuando Dios creó al hombre en el Edén, puso, justamente pues ya existía la maldad, ¿qué le dijo al hombre? Existe esto. Ahora, esa maldad, en la cual se creó el ángel en la mente de Lucifer, y él la sembró en la mente de los ángeles que lo siguieron, y se transformó en los demonios, es algo que Adán, el hombre, también puede conocer. Si querés conocerlo, simplemente tenés que desearlo y pedírselo a Satanás. Pero tiene que ser una decisión consciente. Pero yo te recomiendo que no lo hagas, porque el día que conozcas esa ciencia en tu mente, si esa ciencia entra en tu mente, va a corromper tu mente como corrompió a Satanás y vas a morir. Ahora, esa muerte no es una muerte física, sino te va a corromper y te va a llevar a la muerte. Y vas a sufrir el mismo destino que Satanás y sus ángeles. Ese era el tema. Entonces, Adán tenía 2 árboles de que comer, que eran simbólicos, era un símbolo. Y es un símbolo de 2 tipos de conocimiento que podía estar en su mente. Podía comer del árbol de la vida, podía tener el conocimiento, que es vida eterna, que es el conocimiento de lo que está en la mente de Dios, o podía comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Podía llegar a tener conocimiento que estaba en la mente de Satanás, y lo cual iba a transformar a imagen de Satanás. Pero ese conocimiento no estaba en la fruta, porque como dice el Génesis, los 2 árboles que Dios plantó en el huerto de Edén eran buenos para comer. El árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida. El fruto no estaba, digamos, contaminado con veneno, porque Dios no puso mal en la fruta. Era un símbolo. Entonces alguien tenía que elegir, es como tocar un timbre. Hay 2 timbres. ¿Qué timbre tocas? Si tocaste timbre, le abrís la mente a Satanás para que él te dé ese conocimiento. Y eso es lo que pasó. Entonces, cuando Eva comió del fruto, como Satanás le engañó, y eso es un símbolo para nosotros, por ejemplo, en estas vigilias, estas cosas que hay ahora, cuando alguien es engañado, Dios lo sigue protegiendo. Y Eva no perdió su manto de luz cuando comió el fruto. Pero cuando Adán lo comió sabiendo justamente que Eva había sido engañada, pero él conscientemente decidió tener ese conocimiento. Y Satanás se lo dio. Y ahí, como dice el Génesis, conocieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza, tuvieron un montón de sentimientos que antes no tenían. Y Satanás acusó a su esposa, la mujer que me diste, lo acusó a Dios. Ahora, ese cambio en la mente de Adán y Eva es lo que justamente corrompió la mente de Adán, como había corrompido la mente de Satanás, de la ciencia del bien y el mal. Y contra ese mal es la ley de Dios. O sea, los 10 mandamientos le muestra al hombre cuáles son sus pecados, como dice la ley de Moisés, lo cual suele pecar el hombre, para que se dé cuenta que eso está mal, y se arrepiente, y vaya a Dios. Ahora, pero Dios no podía quitar eso de la mente del hombre, mientras, justamente hasta que no lo hubiera redimido, hasta que Él no hubiera provisto el medio de su salvación.
hasta que no lo hubiera redimido con la sangre del Cordero. Ahora, pero el Evangelio del Reino de Dios lo que muestra es que Dios quiere restaurar nuestra mente a su estado original. Para eso tiene que escribir su ley en la mente, en la cual está escrita la ley del pecado. Y esa es la obra del nuevo pacto. Eso es lo que Dios prometió hacer. Por eso prometió transformarnos a imagen de Jesús. Y el primer hombre en el cual se cumplió la promesa del nuevo pacto fue en Jesús. Y Jesús llegó a tener escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. Por eso tenía el nombre de Dios en la frente, escrito en la frente. Y llegó a vencer al pecado en la carne. ¿Por qué? Porque llegó a reflejar plenamente la imagen de su Padre. Ahora, esa es la promesa que Dios justamente le dio a todos sus hijos, porque esa es la promesa del nuevo pacto. Transformarlos a imagen de Jesús. Y como estaba en el santuario, esos 12 panes de la proposición de Dios muestran cuál es la proposición de Dios. Dios quiere que su pueblo, simbolizado por esos 12 panes, esté sin mancha de levadura, o sea, sin mancha de pecado, o sea, quitarle totalmente el pecado y que esté ungidos con aceite, por ser parte de su templo, su santuario, que sea el lugar santuario. Bueno, ese es el Evangelio. Entonces, cuando apareció justamente el pecado, ¿qué significa poner su ley en nuestro corazón? Esa es la promesa de Dios. Entonces vamos a, por ejemplo, Dios prometió en Deuteronomio al pueblo judío que después que viniera la maldición sobre ellos, después que fueran llevados a Babilonia y los trajera y reedificaran Jerusalén, Él haría algo asombroso. Entonces, porque en Deuteronomio 30 dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, las bendiciones, la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y eso es válido para los adventistas del séptimo día, o sea, cuando nosotros nos convirtiéramos a Jehová. Entonces Jehová hará volver tus cautivos y tendrá misericordia a ti, y te volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que tus padres. ¿Y qué va a hacer Jehová? Y circuncidará Jehová Dios tu corazón. ¿Qué significa circuncidar el corazón y no la carne? Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, circuncidar el corazón es quitar el pecado del corazón y poner el amor de Dios para que esa persona pueda amar a Jehová con todo su corazón y con toda su alma, a fin de que viva. Eso significa circuncidar. Y Dios es amor. Entonces, ¿qué hay en el corazón de Dios? El amor puro, como dice Jesús, oro refinado en fuego, como le dice el ángel de la Odisea. ¿Y qué hay en la mente de Dios? El amor puro, el conocimiento puro, que es lo que Dios quiere poner en nuestras mentes, en nuestro corazón, y tiene que quitar lo otro. Eso significa circuncidar nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, cuando el pueblo judío fue llevado, estaba por ser llevado cautivo a Babilonia, en cumplimiento de la profecía, podrían ser esparcidos, Dios, por medio de Jeremías, le explicó qué significaría circuncidar el corazón. Entonces, Jeremías 31-33 dice lo siguiente: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, cuando los traiga. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ahora, ¿cuál es la ley de Dios? Es lo que Dios tiene escrito en su mente. Ahora, ¿cuál es la ley de Dios? Es lo que Él tiene escrito en su mente. ¿Qué tenemos nosotros escrito en nuestra mente? La ley del pecado, la ley de Satanás, lo que estaba en la mente de Satanás. Por eso somos hijos de Satanás. Pero, si somos hijos de Dios, lo que vamos a tener escrito en nuestra mente es la ley de Dios. Y esa ley de Dios es la que guía. Por ejemplo, la ley que guía a los planetas es la que hace que los planetas giren en su órbita. La ley que está en la mente de Dios es la que hace que Dios sea bueno y haga obras de amor. La ley que está escrita en el pecador es la que lo lleva a pecar. El problema está en lo que tenemos escrito nosotros en nuestra mente. ¿Qué nos lleva a pecar? La ley que tenemos en nuestra mente.
¿Qué lleva a Dios a amar? La ley que tiene en la mente, que es amor. Entonces, si esa ley está escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros vamos a ser hijos de Dios. Vamos a tener el carácter de Dios. Y vamos a seguir el camino de Dios. La ley que está en la ley de Dios no son los 10 mandamientos. Son los principios que dieron origen a los mandamientos, como Jesús lo explicó. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, es el amor. Eso es lo que está escrito en la ley de Dios. No son 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son los 10 mandamientos a los pecadores, para que no pequen. Los que les muestran el pecado, como claramente lo explica Pablo en Romanos. Porque es el ayo, es lo que nos ayuda, justamente. Y nos llevó hasta que vino Cristo, para que Dios escriba su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, porque en el corazón nuestro, ¿qué va a ser? Es el amor a nuestro prójimo, pero el verdadero amor. Entonces, en ese amor nadie va a matar, porque eso es consecuencia del odio. Nadie va a cometer adulterio. Nadie va a levantar falso testimonio contra su prójimo. Todas esas cosas son las que Dios tiene que mostrar al pecador que hace y que es pecado. Que eso muestra que en su corazón está la maldad. Es el espejo que muestra la maldad que está en nuestro corazón. Y cuando alguien ama, el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces lo que Dios va a escribir, no eso, sino lo que tiene escrito en su mente y en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. O sea, el que tiene escrito en su corazón, lo que Dios tiene escrito en su corazón, sabe lo que Dios siente. Porque siente lo mismo que Dios y ama como Dios ama. Por eso Jesús, como Él dijo, nos amó como el Padre lo había amado a Él. Y ese es el pueblo que conocía a su Dios, ese es el pueblo de la iglesia primitiva, porque la profecía se cumplía en Él. Y como decía Daniel 11, Roma persiguió y asesinó al pueblo que conocía a su Dios, al pueblo que se esforzó y actuó. Y el pueblo adventista tiene la misión de volver a recuperar el conocimiento del evangelio primitivo para que Dios escriba esa ley en la mente del corazón del pueblo adventista y llegar a ser el pueblo que conoce a su Dios. Y los 144.000 van a tener escrita la ley de Dios en la mente del corazón. Por eso van a tener sello de Dios en sus frentes, que es el nombre de Dios y del Cordero. Esa es la promesa de Dios. Entonces también la repitió, porque esa es la promesa del nuevo pacto, por medio de Ezequiel. Entonces llamamos Ezequiel 36, del 25 al 27. Dice lo siguiente, Jehová. Esto es circuncidar nuestro corazón. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. O sea, ¿qué tenemos en nuestros corazones y en nuestras mentes? Inmundicias, cosas. Inmundicias. Y tenemos ídolos, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Porque para escribir su ley tiene que limpiar la mugre. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros. Un corazón nuevo que sienta de nuevo, de otro modo, y una mente nueva. Cuando habla espíritu está hablando de mente. Y quitaré vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi presencia. Y yo haré. Yo voy a hacer que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, porque yo los voy a escribir en la mente y el corazón de ustedes. Pero mientras hago esa obra, dice, os guardaré de todas vuestras inmundicias, porque ustedes son panes con levadura. ¿Qué es un pan con levadura? Cocido con levadura, que tiene el pecado en él. Ahora, pero la promesa de Dios es transformarnos en un pan sin levadura, quitar toda esa inmundicia de nosotros, y que reflejemos plenamente la imagen de Jesús. Esa es la promesa de Dios. Ahora, eso implica escribir la ley de Dios en nuestra mente y el corazón. Y por supuesto, el que ame va a andar por los caminos de Dios y no por los caminos de Satanás, porque el que odia, el que codicia, están andando la senda de Satanás, en los caminos de Satanás, porque tiene la mente de Satanás. Ese es el problema. Nosotros tenemos escrito en nuestra mente la ley de Satanás, no la ley de Dios. Ahora, pero la promesa de Dios es escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón y quitar todo lo otro. Toda la inmundicia que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Eso es el Evangelio, ese es el Evangelio del Nuevo Pacto. Y el pueblo adventista no lo entendía, no lo conocía. Pero como Dios le dijo a Elena, lo entendería la última generación, y esa generación sería la que sería transformada a imagen de Dios, porque Dios volvería a cumplir su promesa,
y llegaría a tener un pueblo que, como la iglesia primitiva, fuera parte de su templo y donde él pudiera morar y en el que se pudiera ver justamente que ese pueblo es hijo de Dios, que llega a reflejar la imagen de Jesús, porque eso es lo que Pablo nos dice pasado a la iglesia primitiva. Ahora, vamos por ejemplo a Romanos 8. O primero vamos a Hechos. Ya que estamos en Romanos, perdón, vamos a Romanos 2. Entonces, empecemos en Romanos 2:24, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Dónde dice esto? En Ezequiel. Entonces, ya que estamos en Ezequiel, vamos a volver a Ezequiel. Entonces, porque Dios iba a hacer algo. Ezequiel 36:21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. ¿Por qué? Porque decían, este es el pueblo de Dios, y eran todos corruptos. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y esta es la promesa. Esto es lo que haría cuando cumplirá la promesa del nuevo pacto. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Entonces, esta es la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que su nombre sería santificado a nosotros, porque estaría escrito en nuestras frentes. Ahora, esta promesa tiene que cumplir. ¿Cuándo las naciones van a saber y van a conocer a Jehová? Cuando Él sea santificado en nosotros delante de sus ojos. Y por eso los 144.000 son las primicias de la esposa del Cordero en los que esta promesa se va a cumplir. Ahora, ¿cuál era tu pregunta? Espíritu es nuestra mente, dijiste, pero nuestro corazón en la Biblia no es nuestra mente. En la Biblia se habla simplemente de espíritu como nuestra mente racional y nuestro corazón como nuestros sentimientos. En el Antiguo Testamento, cuando Dios habla de la mente y el corazón, hay una sola, o sea, nuestra mente y nuestro corazón es uno solo. Simplemente ahí se habla para hablar de lo que sentimos y lo que pensamos. A eso se refiere Dios. Como dice Pablo, ¿quién sabe lo que está dentro del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Su propia mente, o sea, se refiere al espíritu como la mente. Y el corazón son nuestros sentimientos. A eso se refiere. Pero volvamos un poquito acá. Entonces, ¿qué dice Pablo en Romanos 2? Hablando de esto, porque esto es lo que se cumplía en la iglesia primitiva. En Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Entonces los judíos estaban todos circuncidados, pero guardar la ley, no. Pero no podían, porque nadie puede guardar la ley si tiene escrito en su corazón la ley del pecado. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, no sirve de nada. Sí, pues el incircunciso guardase las ordenanzas de la ley. ¿Por qué? Está hablando de romanos que son gentiles, incircuncisos, pero si Dios los circuncida el corazón, van a guardar la ley. Porque el que tiene escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, por supuesto que va a guardar la ley. Pues, sí, pues el incircunciso guardarse las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y por supuesto. Y el que físicamente es incircunciso, nosotros, pero guarda perfectamente la ley. O sea, ¿quién puede guardar perfectamente la ley? Solo el que la tiene escrita en la mente del corazón. Porque ningún judío la había guardado, por eso tenía que ir al santuario para pedir perdón por sus pecados, aunque eran circuncidados en la carne. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues, y esto lo pasa a la iglesia cristiana, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Porque el nuevo pacto, la circuncisión ya no era más la externa, sino que
es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no letra, la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Porque el que nacía de Dios, como la iglesia primitiva, Dios empezaba a transformarlo a imagen de Jesús, empezaba a escribir su ley en la mente del corazón de él, empezaba a circuncidar su corazón. Y ese era lo importante. Entonces, si estuviera circuncidado en la carne, fuera judío, de nación judía, o fuera gentil, lo importante es que naciera de Dios y Dios escribiría su ley en la mente del corazón de él. Entonces, por ejemplo, vamos a Romanos 8. Romanos 8, 28. Y dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, este es el nuevo pacto. La promesa de Dios es que cuando Él viene a morar a nosotros, nos hace nacer de nuevo. Y ese Hijo de Dios, ¿en que cuando nacemos como hijos de Él, vamos a crecer hasta reflejar plenamente la imagen de Jesús, como Dios le mostró a Lena. Y eso es lo que buscaban los miembros de la iglesia primitiva. Querían tener la ley de Dios escrita en la mente del corazón. Por eso ellos eran una luz en el mundo. Y no se podía esconder, eran la sal de la tierra. Esa es la promesa de Dios para su pueblo, que era una realidad en medio de la iglesia primitiva. Y eso es lo que tenía que llegar a entender el pueblo de Dios para llegar a ser hecho parte del templo de Dios. Entonces, como dice Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, o sea, las que son las obras de la carne, desead como niños recién nacidos, está hablando a los hijos de Dios, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva. Entonces, ¿Jesús qué es? Es una piedra viva, la piedra del ángulo del templo de Jehová, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Dice, vosotros también, como piedras vivas. Ahora, ¿por qué Jesús era una piedra viva? Porque Dios moraba en él. Como decía, el Padre que mora en mí, él hace las obras. Y ustedes van a hacer cosas mayores que yo, porque también el Padre va a morar en ustedes. Entonces dice, vosotros también, los que nacieron de Dios, los que tienen espíritu de Dios, como piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Quién es? Es Jesús. Ahora, pero ese edificio no tiene una sola piedra, esa es la piedra del ángulo. Y después sobre eso tiene que poner otras piedras, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Porque tropezaron en Jesús, en el verdadero Jesús. Y el tema es que sería piedra de tropiezo también esta generación. Y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y acá Pedro está haciendo referencia a Isaías 8, 13 y 14, en el que dice que Jesús es Jehová, es la roca. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, está hablando de los gentiles, pero que ahora sois pueblo de Dios, porque son hijos de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, este es el evangelio que vivía la iglesia primitiva, los hijos de Dios, en los que Dios estaba justamente escribiendo su ley en la mente y el corazón de ellos. Y eran los hermanos de Jesús, era la luz que había en el mundo, como Jesús les había dicho. Ahora, esto es lo que tiene que vivir la iglesia adventista, esta es la promesa de Dios, que esa fe iba a ser recuperada por el pueblo de Dios, e iba a existir un reavivamiento de esa piedad primitiva cuando no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos, y entonces el espíritu, el poder de Dios volverían a ser derramados sobre sus hijos. Esa es la promesa de Dios. Y ahí
Dios empezaría a escribir su nombre en nuestra mente o su ley en nuestros corazones. Pero ellos tenían que entenderlo. Entonces, por eso, por ejemplo, acá Jaime Joy escribió: el único sábado conocido en la Biblia, porque no es que sea el único que él conocía. Y fíjense lo que aparece ahí. Acá aparece lo que él creía: siendo el día que fue separado antes que el paraíso se perdiera. Génesis 2, 2 y 3, y el cual será observado en el paraíso restaurado. Y Dios sacó esto de John Milton, del paraíso perdido. Entonces, acá la otra vez lo estuvimos viendo. ¿De dónde vino esto? Entonces, el paraíso perdido es lo que los adventistas que venían de la conexión cristiana creían que era la verdad. Y esos conceptos también lo habían heredado los paganos y los papistas, porque John Milton había llegado a creer esto en sus meditaciones ignacianas, porque él meditaba en la Biblia, haciéndose imágenes y, como dicen los jesuitas, completando la narración incompleta de la Biblia con sus meditaciones, y de ahí sacó todas estas barbaridades. Ahora, pero vamos a saltarlo en inglés. Y fíjense que acá Jaime Huay es el que publicó en la Rivian Herald estos cuadros. El primero lo tituló El Camino de la Vida. Y el subtítulo abajo dice: desde el paraíso perdido al paraíso restaurado. Y este es el camino de la vida. Ahora, estos conceptos, fíjense, estos son símbolos jesuitas: el ojo que todo lo ve, y un montón de otras cosas que aparecen acá. Entonces, estos conceptos que él tenía eran paganos. Y justamente eso lo publicó en medio de la Iglesia Adventista, porque esto lo publicó después en la Rivian Herald. Y este es el problema. Entonces, cuando uno ve lo que hay acá, fíjense los símbolos que hay. Y estos son conceptos paganos, o sea, todo, bueno, pero entonces, y esos conceptos fueron reflejados después en muchas de las cosas que él escribió. Y por supuesto, están acá, en estas creencias que él tenía. Del paraíso se perdiera hasta el paraíso restaurado, etc. Entonces, fíjense, Chris, lo tenés grabado, esto va a quedar grabado. Fíjate en el chat, después entras y va a quedar en el chat la grabación y la podés ver de vuelta. Entonces, la creencia número 13 de Jaime Huay, digamos, ¿no? Que como el hombre de pecado, el papado se ha planeado cambiar los tiempos y la ley. Bueno, es el cumplimiento del papado, es el cumplimiento de la profecía, o sea, eso significa claramente el papado. Entonces, después, punto 14. Tampoco entendí el Evangelio, se ve acá. Que como el corazón natural o carnal está en enemistad con Dios y su ley, esta enemistad puede eliminarse solamente por una transformación radical de los afectos, el intercambio de principios no santos por santos, que esta transformación siga el arrepentimiento y la fe es la obra del Espíritu Santo y constituye la regeneración o conversión. A ver, son dos cosas distintas. Una cosa es la conversión y la justificación, y otra es la transformación a imagen de Jesús. No es lo mismo, ¿no? Porque él llamaba una cosa a la otra lo mismo. Que todos hemos violado la ley de Dios y no podemos de nosotros mismos rendir obediencia a sus justos requerimientos. Somos dependientes de Cristo, primero para justificación de nuestra ofensa y en segundo lugar por la gracia por medio de la cual podemos rendir obediencia aceptable a su santa ley en el futuro. A ver, y esto es un error, porque nosotros no somos justificados por Jesús. ¿Quién nos justifica a nosotros en el santuario? Jehová. ¿Qué hace Jesús? Intercede. Entonces, pero este es un concepto jesuita que estaba metido en medio de la iglesia cristiana.
porque los que dicen en Jesús, en Jesús, en Jesús, están equivocados. Jesús dijo, nos viene a llevar al Padre, para que nos reconciliemos con el Padre y tengamos la misma relación que él tenía con el Padre. Y Pablo es claro, por ejemplo, vamos a la Biblia. Vamos, ya que estamos en Romanos 8. O lo podemos ver con Pedro, también es lo mismo. Fíjense, Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién justifica? No, Jesús. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios en el santuario. El que también intercede por nosotros. O sea, ¿quién nos justifica? Su Padre. ¿Y Jesús qué hace? La obra sacerdotal. Lleva nuestros pecados con su sangre para que el Padre nos perdone. Pero Jesús no justifica a nadie. Él no es el que perdona los pecados. ¿Quién los perdona? Dios. ¿Quién carga los pecados? Dios los carga. Hasta el día de la expiación, al final del día de expiación, cuando esos pecados serán quitados de él. Pero